Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio de la palabra de Dios y bienvenidos a un nuevo tiempo de encuentro con el Dios de la palabra. Estamos en el estudio del Evangelio de Mateo, como bien saben, ya llevamos mucho tiempo, pero seguimos allí perseverando. Estamos finalizando el capítulo 19. Prepárate ahí en esta porción del Evangelio de Mateo y dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para que podamos recibir lo que el Señor nos tiene en la porción que consideraremos hoy. Santo Dios, bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre y te glorificamos a ti porque tú eres Dios, Señor y Rey. Padre, en esta hora oramos para que tú nos ayudes a comprender tu palabra y que tu palabra cambie, transforme y haga de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí en el Evangelio de Mateo y habíamos llegado aquí a esta porción donde está Jesús hablando con los discípulos acerca de lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Recuerdan que veníamos hablando de esto. En este pasaje estábamos la vez pasada y vamos a continuar por lo poco que nos faltaba de considerar. Pero antes de continuar, enfatizar un punto que lo dejamos entrever en la ocasión pasada, pero no queremos dejar de enfatizarlo en la forma de vida. Y es en el hecho de que cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tratar de no a juzgarlos con los criterios culturales nuestros de nuestros días. Decíamos, por ejemplo, que para los discípulos en su tiempo, los ricos eran una evidencia de que Dios los amaba. Bueno, esa era la cultura en la cual ellos habían fundado, por ellos les asombró que Jesús dijera que a los ricos les era difícil entrar al reino de los cielos, porque para ellos en su mente eso era lo correcto. Y hablamos, por ejemplo, de la interpretación que dio Tomás de Aquino a aquella figura de pasar un camello por la aguja, tratando de llevarlo a una mentalidad más estructurada, más occidental, más racional, cuando la cultura oriental, la cultura hebrea, era muy así de figuras y de hipérboles y demás. Entonces tenemos que tener cuidado cuando queremos interpretar la palabra de Dios fuera de su contexto cultural, fuera de su contexto histórico, fuera de su contexto geográfico, fuera de su contexto social. Entonces, siempre tener en cuenta estos elementos a la hora de evaluar los textos y poder interpretarlos en su justa medida. No querer, con los estándares actuales, querer evaluar la acción de una persona en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o en el Nuevo Testamento. Importante a la hora de estudiar la palabra de Dios. Siempre ubicarnos en el contexto cultural, social, geográfico, histórico en el que se dan las circunstancias y las cosas. Dicho esto, continuamos con estas últimas palabras donde decía, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Se refería al hecho de que para Dios no es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Dijo que era difícil, pero no imposible. Para los hombres sí es imposible, porque los hombres no pueden hacer nada por ser salvos por ellos mismos. Solamente aceptar el regalo de vida en Cristo Jesús que Dios ofrece a todo hombre. Pero Dios puede ciertamente tocar aún el corazón más duro si éste le permite hacerlo. Por eso decimos que es cierto que en general los ricos, pues sí, tienen menos posibilidades porque como están confiando en las riquezas, y ya hablamos bastante en la ocasión anterior de los peligros de las riquezas, que dijimos que no son malas, sino que encierran peligros y que hay que saber manejarlas, cuidado al manejarlas porque pueden hacerte tener una falsa confianza, etcétera, todo lo que dijimos. Bueno, eso hace a los ricos más proclives a no buscar de Dios, o sea, menos proclives a buscar de Dios, que es lo mismo. Y por eso Pablo mismo le decía a los corintios que en general no eran los ricos que predominaban en las iglesias. En 1 Corintios 1, 26 al 27 leemos, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De tal manera que ahí vemos que en la iglesia, pues sí, la tendencia en la antigüedad y todavía hoy en día es que en general, la tendencia es que más bien las personas de niveles más escasos son los que tienden a tener una mayor vocación. Las personas más pudientes no es que no llegan a Cristo, sí, los hay y muchos y muy buenos, pero en general muchos no se acercan al Señor porque están confiando en sus riquezas. Ahí está el punto. Ahora, sin embargo, la Escritura contiene muchos ejemplos de hombres ricos que fueron salvos, que fueron creyentes. Ahí tú tienes el ejemplo de Job, un ejemplo de un hombre de Dios cual ninguno, y era un hombre muy rico, y lo fue más después que pasó su prueba. Tú conoces la historia. Abraham, un hombre de Dios cual ninguno, llamado amigo de Dios, un hombre rico, pudiente, tenía muchos ganados y muchos siervos. Isaac, su hijo, igual. David, por favor, rey de Israel, llegó a tener tantas riquezas, y pues ciertamente las riquezas en un momento dado pudieron haber afectado su relación con Dios, pero él perseveró al final. También un hombre rico que también fue un hombre de Dios. Nicodemo del Nuevo Testamento, era un hombre pudiente, tanto que él pudo estar allí para facilitar la sepultura de Jesús. Zaqueo, que conocen, era un hombre que tenía muchos recursos, mal habidos, hay que decirlo, pero los tenía. Y al final su corazón fue ganado para Dios. José de Arimatea. José de Arimatea, que era un hombre que tenía recursos y también estuvo ahí colaborando con la sepultura del Señor. Y Bernabé, que era original de Chipre y que cuando se da la iglesia primitiva, él vende propiedades y aporta de lo que tenía para la iglesia. Gente pudiente cuyo corazón fue tocado por el Señor y fueron salvos. Así que el ser rico no es que te impida, pero ciertamente el peligro está cuando confiamos en las riquezas. Ese es el punto que hay que recalcar. Y el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero, como lo dice muy claramente 1 Timoteo 6:10. Dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el problema no es tener dinero, el problema es amar el dinero, tanto que hago lo que sea por obtenerlo o por retenerlo. Entonces, ahí está el peligro. Entonces, ese es el tema con las riquezas y por eso Jesús aprovecha esta situación con el joven rico para dar esta tremenda lección a los apóstoles y dárnoslas a nosotros para que tengamos esos cuidados. Porque el problema no es tener riquezas. El problema es que las riquezas nos tengan a nosotros, ¿oíste? El problema no es tener riquezas. El problema es que las riquezas nos tengan a nosotros. Entonces, cuidado con esto, no te dejes amarrar a este mundo, siempre tu confianza en Dios, que Él te dará todo lo que necesitas y ciertamente puedes confiar en que Él te prosperará, pero que sea Él y no que seas tú quien esté buscando lo que realmente Él no te ha dado. Bueno, aquí terminamos con este pasaje y vamos al siguiente. Mateo 19, 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30. Con esto cerrará el capítulo 19. Probablemente no podamos terminar de considerarlo este pasaje en esta ocasión, pero definitivamente este es los últimos versículos del capítulo 19, los que vamos a considerar a continuación, 27 al 30. Anota para que compares este pasaje que vamos a considerar es paralelo con Marcos 10, 28 al 31, Marcos 10, 28 al 31, y con Lucas 18, 28 al 30, Lucas 18, 28 al 30. Son los pasajes paralelos de Mateo 19, 27 al 30 para que lo consideres. Leemos entonces y damos inicio al análisis de esta porción. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En este texto, que está justo a continuación de toda, esto es todo tiene todo un solo contexto, ¿no? El encuentro de Jesús con el joven rico, el comentario de Jesús de lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos, y ahora entonces la pregunta de parte de Pedro acerca de todo esto que se ha venido dando. Entonces dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro le hace ver en este planteamiento al Señor Jesús que ellos, los apóstoles, han hecho precisamente lo que acababa de Jesús de pedir al joven rico que hiciera. Lo habían dejado todo por seguirle. Entonces, ante toda esta situación donde Jesús está ofreciéndole al joven rico que lo siguiera, que dejara sus riquezas a los pobres, le siguiera, pero dice, bueno, eso que le acabas de decir a este señor, eso es lo que lo que nosotros hemos hecho, lo dejamos todo, las barcas, el negocio de Mateo, su trabajo de ese recaudador de impuestos, el otro dejó hasta su familia allá y lo hemos hecho por seguirte. Entonces, dice Pedro, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ante este sacrificio hecho por estos 12, Pedro entonces pregunta, ¿cuál será su recompensa? Bueno, posiblemente algunos serán muy duros con Pedro diciendo, bueno, pero Pedro, tranquilo, porque ¿qué tienes que estar pidiendo si sencillamente se trata de seguir a Cristo, que es el Mesías? Pero recuerden, no juzguemos a, a Pedro en este caso con la mentalidad nuestra de hoy día que conocemos toda la palabra y todo el contexto y todo lo que sucedería después. Tenemos que ponernos en su lugar, ponernos en los zapatos de Pedro en este caso. Y él, con justa razón, tiene esa inquietud. Y verás que Jesús no lo va a recriminar, sino que más bien le va a aclarar y le va a dar una respuesta que es para bendición a todos nosotros. Los apóstoles, como el resto de los judíos, el tema es aquí, nuevamente volviendo al tema de tener clara cuál era la mentalidad que tenían, en este caso los apóstoles, ellos, como el resto de los judíos, tenían una esperanza más bien terrenal y no tanto celestial. ¿Eh? Ellos estaban esperando un reino terrenal. Esto tenemos que tenerlo claro. Por eso es que vemos que Pedro plantea que nos va a tocar a nosotros. O sea, como quien dice, eh, cuál es nuestra recompensa, porque están mentalizados en que el reino de Dios se va a establecer físicamente. Ellos esperaban que Jesús instaurara su reino en la tierra en su tiempo, es decir, el reino mesiánico, ahí con capital en Jerusalén, Israel como cabeza de naciones y probablemente ellos como parte de ese gobierno. Tanto así que en Hechos 1.6, todavía cuando Jesús ya ha resucitado y está por ascender a los cielos, en Hechos 1.6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía en ese momento, ya Cristo resucitado a punto de ascender, todavía están preguntando si el reino era para allá. Obviamente, ellos todavía no tenían toda la claridad. Veremos a lo largo ya del libro de los Hechos y ya con las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago y las demás, cómo ellos ya fueron teniendo el panorama más claro. Pero en ese momento ellos no lo tenían todo claro y estaban esperando un reino terrenal. Entonces estaban esperando recompensas terrenales. Ese es el punto. Por eso, como te digo, tienes que ponerte en la mentalidad de los apóstoles para comprender, por lo menos en este caso, la pregunta de Pedro. Ahora bien, al rechazar la nación de Israel, Israel como nación, sobre todo por parte de sus líderes políticos y líderes religiosos,
los líderes como tal y mucha parte del pueblo. No te olvides que el pueblo fue el que pidió a Caifás, perdón, a Barrabás. El pueblo fue el que pidió a Barrabás ante Pilato. O sea que los líderes políticos, religiosos y gran parte del pueblo rechazaron al Mesías. Por eso como nación lo rechazan, a pesar de que hubo algunos como los apóstoles y otros más que sí lo aceptaron, pero como nación habían rechazado a Jesús. Entonces, al rechazar Israel como nación al Mesías, las promesas de ese reino terrenal quedan pospuestas, quedan como cuando tú le pones pausa al sonido, al video, quedan en stand-by, como dicen en inglés. Queda pospuesta ese reino terrenal que venía Cristo a ofrecer a Israel y va a quedar pospuesto hasta el tiempo del milenio, cuando entonces sí se va a cumplir aquello de que Israel va a ser cabeza de naciones, que el Mesías va a reinar en Jerusalén, en el trono de David, y que van a ir a él los pueblos. Tenemos, por ejemplo, pasajes como Zacarías 12:10 que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y si estudias el libro de Zacarías, verás el contexto de este pasaje que habla de cuando el pueblo de Israel se convierte, que dice que lo mirarán al que traspasaron, pues fue traspasado con la lanza y por los clavos. Entonces mirarán a Jesús y lo reconocerán como el Mesías. Lo reconocerán ya ellos como nación al final de los tiempos cuando venga Cristo para reinar en Jerusalén en el reino milenial. Entonces todo el contexto de Zacarías en ese pasaje habla de su segunda venida, que va a poner su pie sobre el monte de los olivos y todo aquello. Entonces ahí es donde se va a cumplir aquello. Y también tenemos Romanos 11 en el 1 y el 25 al 27. Digo pues, dice Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Y en el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el 26, y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Entonces ahí vemos que vendrá un tiempo en donde cumplido el tiempo de los gentiles, será entonces Israel restaurado. Eso ocurrirá en el tiempo del milenio. Pero ellos esperaban un reino terrenal. Vamos a aprovechar aquí para introducir un punto importante acerca de las promesas de Dios para Israel y que no se cumplieron en su primera venida, en la primera venida de Jesucristo, que se van a cumplir en su segunda venida a través del reino milenial, pero vamos a estudiar y vamos a ver cómo habían pactos que los judíos en su tiempo estaban esperando ese cumplimiento. Y eso nos ayudará a entender por qué Pedro está esperando una recompensa ya física, terrenal, y por eso la pregunta que plantea y que vamos a ver posteriormente la respuesta de Jesús y que nos da pie a entender realmente cuáles son las recompensas que ellos y nosotros recibirían. Vamos entonces a entrar brevemente a considerar en forma general estos pactos de Dios con Israel. En este esquema vemos los pactos de Dios con Israel. Vamos por parte. Aquí vamos a ver las promesas hechas y acá veremos las promesas cumplidas. Y acá abajo tenemos la línea de tiempo, empezando por el origen, la humanidad, Adán, Noé, etcétera, y luego la formación de Israel en el tiempo de los patriarcas, luego la teocracia, el tiempo del reino, los sacerdotes, los jueces, todo esto. Entonces acá la monarquía con los reyes y posteriormente el exilio babilónico y luego la restauración con Esdras, Nehemías y demás, para luego entrar en el periodo de la iglesia y finalmente el reino milenial de Jesucristo. Esto es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Y acá pues tenemos a los profetas siempre hablando de parte de Dios. Entonces tenemos primeramente el pacto abrámico, el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham incluía tres promesas, una tierra, una descendencia y una bendición, que era para él y las naciones. Vemos, por ejemplo, en Génesis 12, 1 al 3, ahí tienes los textos y los puedes buscar después, pero te voy a leer leyendo algunos versículos importantes, bueno que vayas tomando notas y después los revises con calma.
Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Parte del pacto con Abraham. Luego en el capítulo 15 encontramos que continúa estas bendiciones. Entonces vemos que ese pacto incluía todos estos elementos. En el 15 dice 4 al 5. Génesis 15, 4 al 5. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Ahí hay una descendencia, promesa de descendencia. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice en el versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces hay una promesa de descendencia, una gran descendencia, y también promesa de una tierra que iba desde el Éufrates hasta el río de Egipto, que es un río, no es el Nilo, sino un río que limitaba la tierra de Palestina con la tierra de Egipto, el Wadi de Egipto que se llama, y ese es la tierra que en un día va a abarcar el reino de Israel. Ahora bien, en el capítulo 17 todavía tenemos otro elemento del pacto abrámico. Dice en el capítulo 17, verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dice el 6, el versículo 6 del capítulo 17. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahí hay una descendencia y hay reyes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Entonces, todas esas eran las promesas que Dios daba a Abraham. Habían tres cosas. Número uno, una tierra. Número dos, una descendencia. Y número tres, una bendición en la cual serían benditas los descendientes físicos y todas las familias de la tierra. Entonces, ese es el pacto abrámico. Luego vendrán tres pactos que van a desglosar estos tres elementos del pacto abrámico. El pacto palestino se referirá a la tierra, el pacto davídico a la descendencia y el nuevo pacto a la bendición para él y para todas las familias de la tierra. En el pacto palestino, que lo tenemos en Deuteronomio 30, que se refiere a esta tierra, Deuteronomio 30, 1 al 5 dice, sucederá cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Dice el 33 de Deuteronomio. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien. Esa tierra está prometida en el pacto palestino que está en Deuteronomio 30 para Israel. Y luego el pacto davídico que está en segundo de Samuel capítulo 7, ahí se ratifica la descendencia que ya había estado incluida en el pacto abrámico. Entonces leemos en segundo de Samuel, capítulo 7, del 7 al 16. Vamos a leer específicamente en el 8, segundo de Samuel 7, 8. Dirás así a mi siervo David, y dice en el 10, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. En el 11, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. En el 12, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. En el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, en el pacto davídico, pacto de Dios con David, se amplifica y se especifica aún más el tema de la descendencia permanente, que siempre va a haber rey descendiente de Abraham a través de David, y sabemos que Jesús es descendiente de Abraham a través de David, el hijo de David, por cierto, así llamado. Entonces, estos tres pactos amplifican estos elementos
estos dos pactos identifican el elemento tierra y el elemento descendencia. Luego tenemos el nuevo pacto que incluye la promesa de una bendición para la descendencia de Abraham y para todas las familias de la tierra. Y eso está en Jeremías 31. Específicamente vamos a ver Jeremías 31, 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, el nuevo pacto que es el que viene ahora a establecerse en el corazón, ya no en la ley escrita. Y es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Ahora su pacto está con nosotros por medio de que su palabra está en nosotros, en nuestros corazones. Ya no es obligatorio por una ley escrita, sino que ahora nace en nuestros corazones por el Espíritu Santo obedecerle. Y ese es el nuevo pacto que está también para Israel, pero en su momento. Ahorita mismo nosotros gozamos de esta bendición en Cristo Jesús, el descendiente de Abraham, ese nuevo pacto. Entonces, ahí, incluido en todo esto, estaba el código mosaico, que lo vemos en Éxodo 20 y también vemos un texto interesante en Gálatas 3. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos, que es como el resumen de toda la ley de Moisés. Obviamente la ley de Moisés abarcaba mucho más, pero en el capítulo 20 de Éxodo vemos los 10 mandamientos que resumen la ley de Moisés, y todo ese código, el código mosaico, fue dado hasta que viniese el cumplimiento de la promesa en el Mesías. El código mosaico, o sea, la ley de Moisés, nos salvaba. Era como un guía para llevarnos al Mesías. Ahí tenemos, por ejemplo, en Gálatas 3, 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice el 23 de Gálatas 3: antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro guiador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, esa era la función del código mosaico, el pacto mosaico. Ahora bien, todas estas bendiciones que estaban prometidas para los judíos era algo que se iba a cumplir en su tiempo, pero esto va a esperar hasta que se dé el reino milenial después de la segunda venida de Cristo. Y si puedes tomar nota de todos estos versículos y leerlos, se refieren todos al tiempo del reino milenial, y verás que es en ese tiempo que se cumplirá para el pueblo de Abraham el tema de una tierra en forma completa, desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, una gran nación, y se va a cumplir el hecho de que va a haber un descendiente de David en el trono, una gran descendencia y una gran bendición, porque ahora va a ser ese remanente de Israel, va a ser salvo, el Israel de Dios. Entonces ahí es donde se van a cumplir todas estas promesas, pero ellos están esperando ese cumplimiento literal en su tiempo, en el tiempo de que Jesucristo vino. Ciertamente, el haber sido rechazado pospuso el cumplimiento de estas promesas hasta el milenio. Hoy día la iglesia goza del nuevo pacto, pero todos los otros pactos no son para la iglesia. Esa tierra no es para la iglesia. Ese rey davídico no es para la iglesia, en el sentido del rey de la nación. Y ese código mosaico definitivamente no era para la iglesia. La iglesia está disfrutando del nuevo pacto en Cristo Jesús, donde la ley está escrita ahora en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese periodo de la iglesia culminará con el arrebatamiento, luego vendrá la gran tribulación y finalmente el reino milenial, que aquí en la tierra se cumplirá todas las promesas hechas a Abraham. El pacto abrámico, desglosado en estos otros tres pactos, entonces será una realidad para Israel, como lo dicen todos estos textos, será una realidad en el reino milenial donde Cristo reinará en Jerusalén. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí porque el tiempo ha avanzado. Retomaremos el texto que venimos estudiando en la próxima ocasión, pero te dejo esto para que comprendamos qué era lo que visualizaban los judíos. Ellos no entendían que iba a haber una pausa que ya dura más de 2000 años y que todo esto se va a cumplir, sí, pero en el tiempo del reino milenial, por haber sido rechazado Cristo en su momento. Así que
quédate con esto, estúdialo, analízalo y en la próxima ocasión continuaremos ahí donde nos quedamos. Hasta entonces, que el Señor bendiga tu vida ricamente.